Muy buenos días, una vez más aquí, glorificando el nombre de Cristo el Señor y trayendo la segunda parte del estudio en lo que son los gigantes mencionados en la Biblia, su procedencia. Y esta, como dije, acabo de decir, es la segunda parte es el segundo video que hago al respecto, a petición popular, como dice el dicho. Quiero aclarar que yo estoy de acuerdo en casi todo. Me parece que en lo que respecta a este estudio en particular, yo estoy de acuerdo con todas las cosas que se dicen para poder llegar a la conclusión que se llega, pues, con respecto a los gigantes y su procedencia. Doy gloria a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Doy gracias a Dios por Cristo Jesús el Señor y por todos ustedes que están aquí conmigo, que me hacen el honor, me hacen el honor de estar aquí, escuchando lo que el Señor quiere que oigan y pues para que comparen, para que el Espíritu, como a mí me lo hizo y me lo confirmó, también se lo confirma a ustedes las cosas porque si no, yo no les voy a comentar nada de esto si yo tengo dudas con respecto a lo que les voy a transmitir, pues no lo transmito porque el cumplimiento de la ley de Dios es el amor al prójimo. Y si yo, sabiendo que hay algo que pueda perjudicarles de alguna manera, a la corta o a la larga, lo transmito, lo digo, lo hablo, lo comparto, sabiendo que puede ser de perjuicio para mi prójimo, entonces, ¿qué cristiano soy yo? Si la palabra dice que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo, porque dice, esto va para los adventistas del séptimo día también, dice, porque no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no cometerás adulterio, y cualquier otro mandamiento, dice Pablo en Romanos capítulo 13, versos 8 al 10, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo digo, como dije, para los adventistas del séptimo día también, si hay alguno por ahí, para que aprenda que si el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo, entonces, ¿de qué están hablando cuando hablan del sábado? Entonces, pero bueno, eso fue un puntito que se metió ahí por lo que estaba diciendo con respecto a intereses, no hacer nada que perjudique a mi prójimo, sino que lo edifique y lo levante y lo llene de conocimiento correcto en lo que es respecto a Cristo el Señor y a nuestra necesidad de Él. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, terminamos el primer video diciéndoles yo que entonces el próximo sería leer sobre las pruebas o los comentarios que se dan aquí como prueba. Vamos a ir a Escrituras, definitivamente vamos a ir a las Escrituras. Pero los comentarios que se dan aquí, que les voy a leer esta mañana, Dios mediante, hablan de cómo se puede probar. Son pruebas, más bien, de que los hijos de Dios, que se mencionan en Génesis 6, del 1 al 4, y en Job, en 3 ocasiones, en tres escrituras de Job, son ángeles o eran ángeles caídos, de los ángeles que pecaron y se rebelaron con Satanás allá en el cielo. Así es que, en el nombre de Jesús comenzamos. Entonces, esto se le pone como título, lo primero que vamos a leer es pruebas de que los hijos de Dios eran ángeles. Entonces dice aquí, esto basado en lo que leímos en el primer video: ya que no es posible que los hijos de Dios de Génesis 6 sean los hijos de Seth, esto por una explicación que se dio el otro día con respecto a que los hijos de Seth eran tan pecadores y tan faltos de la presencia de Dios como cualquier otra persona. ¿Ok? Porque hay gente, déjame hacer una recapitulación, hay gentes que enseñan, que se quieren dar de muy conservadores, y entonces enseñan de que
esto de gigantes no es que fueran de ese gran tamañazo, como bien se enseñó en el primer video, de que sí eran gente grande, ¿ok? Porque se habla del rey Og. El rey Og tenía una cama de que casi o más de 18 pies de largo por más de 8 de ancho. Y esa cama, ¿para qué quiere una persona normal, tamaño normal, una cama de ese tamaño? Únicamente que tenga que ser un musulmán y viva con 40 mujeres. Y se acueste con ellas todas al mismo tiempo, es loco. Pero una cama de ese tamaño es para una persona, un rey. El rey duerme solo. A no ser que, y tampoco que esté casado, porque es el rey y duerme solo. Los reyes duermen solos, ¿ok? Duermen en su propia cama, tienen su propia cama. Entonces, se llegó a la conclusión en el video anterior de que no, esto que le llaman hijos de Dios, esa frase, hijos de Dios, en Génesis 6, no eran hombres, ¿ok? Eran ángeles caídos, eran una cierta parte de los ángeles caídos o los ángeles que se rebelaron con Satanás en el cielo en cierto momento. Entonces vuelvo y repito, dice aquí, ya que no es posible que los hijos de Dios de Génesis 6 sean los hijos de Set, o que los hombres santos se casaron con mujeres impías, entonces debe ser que estos eran ángeles caídos. Esta verdad se esclarece en muchos escritos de la manera siguiente. Y comienzan a dar entonces aquí, estos comentarios y estas notas muy buenas, yo las recomiendo. ¿Okay? Son los comentarios y las notas del maestro Finis Jennings Take. ¿Okay? Este era un hombre que fue lo que le pudieran llamarse visionario, una persona que pudo ver con claridad. ¿Cómo le llaman? Acá le llamaban un vidente, ¿okay? Que pudo ver cosas, pudo ver más claro que mucha gente y muchas otras cosas que habla la Biblia que la gente no las habla y cuando sospecha que les están hablando, como esos conservadores que les estaba diciendo, pues comienzan a inventarse que si ese tamaño no era de gigantes, sino del tamaño de la maldad de hombres normales de tamaño. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Y vas a enseñar una cosa así cuando la Biblia te va a ir llevando por ahí para allá. Si de verdad la estudias como la estudió este señor. Y te vas a dar cuenta que la Biblia te dice que sí, y te prueba de que eran gigantes de tamaño descomunal. Los mismos israelitas, cuando vuelven de la tierra prometida, los espías reportan que ellos eran y se veían como si fueran langostas delante de aquella gente, de los moradores de la tierra prometida. Langostas son los grillitos esos, los saltamontes, la cosa que incluso son comestibles, creo que son comestibles. Entonces, bueno, el caso es que del tamaño de ellos, de esos bichos así, se veían esta gente delante de los gigantes o de los moradores de la tierra prometida. Si eso es así, si ya los judíos cuando regresan, los espías, dan ese reporte, es porque esta gente no era de tamaño normal, y los judíos eran de tamaño normal, los judíos no eran enanos ni nada de eso, los judíos eran hombres normales. Entonces, pero hay gente conservadora, se llaman ellos conservadores, más conservadores quieren ser que nadie, que no quieren admitir que los ángeles, porque todo viene del hecho de que los ángeles se mezclaron con las mujeres y tuvieron hijos, y ellos no quieren aceptar eso porque son muy conservadores. Entonces, continuemos, vamos a leer aquí. La primera prueba que se da aquí, dice, la expresión hijos de Dios se encuentra solamente 5 veces en el Antiguo Testamento y cada vez se utiliza para describir a los ángeles. Génesis 6 del 1 al 4, Job capítulo 1 verso 6, capítulo 2 verso 1 y capítulo 38 verso 7. ¿Okay? Es indiscutible que el pasaje de Job se refiere a ángeles. Daniel 3:25 y versículo 28 también llama a un ángel el hijo de los dioses. ¿Acaso no es posible entonces que los hijos de Dios de Génesis 6 puedan ser ángeles? ¿Okay? Fíjense las escrituras que dio a Daniel 3:25 y 3:28, donde dice que la escritura allí llama a un ángel el hijo de los dioses. ¿Okay? Hijo de los dioses. Y aquí se está hablando para tratar de aclarar lo que significa en realidad la frase hijos de Dios de Génesis capítulo 6. Y Job
2.1, 1.6 y 38.7. La prueba número 2, dice aquí, algunas traducciones, la Septuaginta, para los que no saben lo que es la Septuaginta es la versión de la Biblia, la traducción al griego de la Biblia, tanto el Antiguo como Nuevo Testamento. La Septuaginta se le llama a la versión griega, la traducción griega de la Biblia. Y dice, algunas traducciones, la Septuaginta, otras se llaman Moffat y otras dicen ángeles de Dios en Génesis 6 del 1 al 4, siendo la única idea que concuerda con dicho pasaje, así como con muchos otros. O sea que estas versiones, este señor las cita. Quiero que vayan entendiendo esto, y si pueden comprarse esta Biblia, yo se la recomiendo para que crezcan en conocimiento, ¿ok? Para que crezcan en conocimiento, que eso al fin de cuentas es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Okay? El Señor quiere que tengamos abundancia de palabra y abundancia de conocimiento en nosotros. Siempre me lleva a pensar que si la vida que vamos a adquirir va a ser eterna junto a Dios, toda la vida, toda la eternidad nos la vamos a pasar aprendiendo. Imagínense la sabiduría y el conocimiento del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Si nosotros al llegar a la eternidad vamos a seguir por ahí para allá, y siempre Él nos va a llevar por lugares donde vamos a estar aprendiendo de Él y de todo lo que creó y de todo lo que hizo. Bendito el nombre de Cristo el Señor. Eso es maravilloso. Ese pensamiento es maravilloso. El estar meditando en el hecho de que un día andaremos por allá arriba y a la velocidad del pensamiento vamos a poder ir a los lugares que deseamos ir, o a donde tengamos que ir, o a donde el Señor nos diga. Pero imagínense, por ahí para arriba. Ay Dios. Dice entonces la prueba número 3, dice Josefo. Este Josefo era un historiador judío, no era religioso ni de judío de estos de los ortodoxos ni nada de eso. Él era simplemente judío, era nacido allí, o era de ese pueblo, pero era historiador. Gracias a Josefo hay muchas cosas escritas que no se hubieran llegado a conocer jamás si no hubiera sido por este señor. Bendito Cristo. Dice entonces, Josefo, la prueba número 3. Josefo dice, muchos ángeles de Dios acompañados de mujeres. Oiga esto es lo que dice Josefo el historiador, y dan pruebas y dan dónde se encuentra escrito y dónde están estos libros y todo lo demás. Este señor murió en los años 80, que escribió estas notas, y él terminó su Biblia como en los años 60, más o menos, por ahí, una cosa así. O sea que cuando usted lea o oiga estos comentarios y oiga lo que yo pueda estar leyendo aquí, y usted le llama la atención por el tiempo de que habla, tenga en cuenta de que estos comentarios fueron escritos entre los años 50 y 60. ¿Okay? Siempre mantenga eso en cuenta. Josefo dice, muchos ángeles de Dios acompañados de mujeres engendraron hijos que demostraban injusticia y desprecio a toda cosa buena, debido a la confianza que tenían en sus propias fuerzas. Estos hombres hicieron lo que se asemeja a los hechos de aquellos a quienes los griegos llaman gigantes. Y entonces da prueba de dónde dice esto, de dónde sacó esa información. En un libro o una sección de libros en una biblioteca que se llama Antigüedades. ¿Okay? Y el libro es el número 1 y está en el capítulo 3 de ese libro, este comentario que según él, Josefo habló. Nuevamente dice, aún quedaba, o sea, hablando de Josefo, nuevamente dice, aún quedaba la raza de los gigantes, quienes tenían cuerpos tan grandes y semblantes completamente diferentes a los de los demás hombres, y eran sorprendentes a la vista y terribles al oído. Los huesos de estos hombres aún se exhiben en estos días. Antigüedades, libro 5, libro 5, mejor dicho, capítulo 2. Este libro de Antigüedades, Josefo, estamos hablando de un hombre que vivió alrededor de los primeros siglos. No sé si, creo que era de antes de Cristo, no estoy seguro ahora.
No recuerdo, honestamente, no recuerdo si era que vivió antes de Cristo, creo que era antes de Cristo, o después de Cristo, y tenía pues, pero tenía pruebas fehacientes de cómo narrar y establecer la historia de la que quería hablar. Y este es un tema que imagínense, mire cómo él dice, dicen que dice aquí, dicen que él dijo, incluso la parte final de esta nota o esta prueba número 3, los huesos de estos hombres aún se exhiben en estos días. Y esto está en lo que le digo, una sección de libros posiblemente que se llamara Antigüedades, y está en el libro 5, capítulo 2. ¿Okay? Josefo comentó de esto y se hablaba de estos gigantes y de estos hombres y de estas personas con este tamaño descomunal. Número 4, prueba número 4, los padres antenicenos. Los padres antenicenos son los primeros padres de la iglesia, cristianos, ¿ok? Que eran los comentaristas de aquellos tiempos y los que, entre ellos se halla Justino Mártir, y otros más, que no recuerdo sus nombres ahora. Los padres antenicenos, dice la prueba número 4, también se refieren a los ángeles como seres que cayeron, oigan esto. Los padres antenicenos también se refieren a los ángeles como seres que cayeron en el amor impuro de vírgenes y fueron dominados por la carne. Por consiguiente, de estos amantes de las vírgenes se engendraron aquellos que se llaman gigantes. Volumen 2, página 142. Volumen 8, página 85 y página 273. Cuando dice nada más y habla nada más que del volumen y de la página, es porque está lo que es el grupo donde puede encontrar este volumen 2 y estas páginas. El grupo está denominado aparentemente con el nombre padres antenicenos, ¿okay? Que es padres que vivieron o gentes cristianas que vivieron antes del concilio de Nicea. Eso es lo que en realidad significa este título en el que se han enmarcado a estas personas, se enmarcaron a estas personas. Los padres antenicenos, vuelvo otra vez y repito, se refieren a los ángeles como seres que cayeron en el amor impuro de vírgenes y fueron dominados por la carne. Por consiguiente, de estos amantes de las vírgenes se engendraron aquellos que se llaman gigantes. Volumen 2, página 142, volumen 8, repito, página 85 y página 273. Justino Mártir, que vivió desde el año 110 al 165 después de Cristo, dice, pero los ángeles transgredieron, fueron cautivados por el amor de mujeres y engendraron hijos. Volumen 2, página 190. Metodio, este es el nombre de otro de los padres, llamados padres antenicenos, que Metodio vivió entre los años 260 y 312 después de Cristo. Metodio dice, el diablo fue insolente, así también aquellos ángeles que se enamoraron de los encantos carnales y tuvieron relaciones sexuales ilícitas con las hijas de los hombres. Volumen 6 y página 370. Ya van 2. Está Josefo, Justino Mártir, también, ¿no? 3, y Metodio. Ok, prueba número 5. Ambos testamentos de la Biblia enseñan que algunos ángeles cometieron pecados sexuales y vivieron contra la naturaleza. Génesis 6, 1 al 4 describe la historia de dicho pecar. En 2 de Pedro 2, 4 y 5 tenemos la declaración que los ángeles cometieron pecado antes del diluvio y debido a su pecado fueron arrojados al infierno para ser guardados hasta el día del juicio. Este pasaje no revela que el pecado fue la fornicación, pero Judas 6:7 sí lo hace y dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridades en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, como lo hicieron los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si Sodoma, Gomorra y otras ciudades vivieron contra la naturaleza, así como lo hicieron los ángeles, entonces está claro que el pecado de los ángeles fue la fornicación. Según Génesis 6, el pecado sexual se cometió con las hijas de los hombres. Y se nos manda aquí a ver otras escrituras y sus notas. Entonces, si no es molestia, vayan conmigo primero a 2 de Pedro 2:4.
Vamos a ir a segunda de Pedro 2.4. Vamos a ver qué dice segunda de Pedro 2.4 con sus notas. Nada más creo que tiene una nota, pero bueno. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, verso 4. Vamos a ir por las notas que tienen, así como estas notas que he estado leyendo ahora, vamos a ver las que tiene esta cita de primera de Pedro o segunda de Pedro 2 y verso 4. Dice, porque si Dios, vamos a leer la escritura, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Okay? Aquí, este verso tiene varias notas que vamos a tratar de leer de la siguiente manera. Aquí habla de aquí hay otro tema involucrado o incluido que mucha gente tampoco acepta, pero que como estudio y como comentario, opinión libre que cualquiera puede haber dado, igual que como lo hizo él, lo puede haber dado otro, y ya dándolo hay que prestar atención, y está muy bueno el estudio, muy bueno. Entonces aquí, la primera nota que viene en segunda de Pedro 2.4 dice aquí, 3 ejemplos de juicio. ¿Por qué dice de 3 ejemplos de juicio? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los encerró en cadenas y en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Por eso es que se habla aquí, se dan 3 ejemplos. Dice aquí, él pone aquí y dice 3 ejemplos de juicio. Número 1, ángeles caídos. Ellos se rebelaron con Lucifer cuando gobernaban la tierra y cuando invadieron el cielo para destronar a Dios en el periodo preadámico. ¿Ok? Esto está tremendo. Verso 4, Génesis 1, 1 y 2, Isaías 14, 12 al 14, Ezequiel 28, 11 al 17, Jeremías 4, 23 al 26, y segunda de Pedro 3, 5 al 8, Mateo 13, 35, notas, y la nota en Lucas 10, 18. Déjeme decirle que este estudio está tremendo. Este de los preadámicos, de la era preadámica, antes de Adán. Ok, eso está muy bueno. Pero bueno, ese no es el tema ahora, así que no me voy a desviar para allá, porque más nunca terminamos. Eso lo podemos hacer en otro solo estudio y dedicarle eso más adelante si están interesados. Me llaman y me dicen o me dejan saber. Pongan en los comentarios, háganlo lo que ustedes crean que si quieren o no. Porque hay gente muy conservadora, como le digo, que pretende ser muy conservadora. A fin de cuentas son comentarios. Eso, si no es verdad, fíjate, a fin de cuentas, eso lo más importante que se debe tener en cuenta aquí es que ninguna de estos estudios, ninguna de estas opiniones son necesarias para ser salvos, para ser perdonados de nuestro pecado en Cristo el Señor. ¿Ok? Así es que esto no es necesario. No es necesario. El que se sienta muy ofendido no puede, que se vea uno, que uno se dé cuenta que no es capaz esa persona de poder sobrellevar el tema, pues entonces se evita el tema. No es necesario para ser salvo. No es necesario. Entonces dice aquí que de los tres ejemplos de juicio, el primero es el de los ángeles caídos, que ellos se rebelaron con Lucifer cuando gobernaban la tierra y cuando invadieron el cielo para destronar a Dios en el periodo preadámico. Y se dan el montón de escrituras, que todas tienen notas y cosas, que eso es un estudio delicioso. El ejemplo número 2 de juicio, los antidiluvianos. ¿Okay? O sea, por antidiluviano debemos entender la raza humana que vivía antes de Adán. Eso es lo que se debe entender según estos comentarios. Y el ejemplo de juicio número 3 es Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Esos son los 3 ejemplos que se dan. Entonces dice, porque si Dios, capítulo 12, segunda de Pedro y verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿ok? Y hay otra nota aquí, y se dice aquí, se nos manda a ir abajo a la nota, donde dice, aquí no se especifica, o sea, en segunda de Pedro 2.4, aquí no se especifica cuál pecado cometieron que les hizo quedar confinados al infierno, pero Judas 6.7 y Génesis 6.1 y 4 nos muestran que fornicaron, vivieron con las hijas de los hombres en contra de su naturaleza. Estos ángeles pecaron además de caer con Lucifer, y por ese pecado fueron confinados al infierno. Si todos los ángeles hubieran cometido, oiga este comentario, si todos los ángeles hubieran cometido dicho pecado,
estarían todos presos en el infierno y no habrían ángeles para pelear con el diablo en la mitad de la semana 70 de Daniel, 3 años y medio antes del segundo advenimiento de Cristo. Apocalipsis 12, 7 al 17. No es justo aprisionar a unos y a otros no por el mismo pecado. Es evidente que hay dos clases de ángeles caídos, los que están presos y los que andan con Satanás. ¿Ok? Dice aquí que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pues, capítulo 2, verso 4 de 2 de Pedro, sino que arrojándolos al infierno, y entonces se da otra nota para hablar de esta palabra infierno. Dice que viene del griego, de la palabra griega tártaros, ¿ok? Y que en latín se pronuncia y se escribe tartarus, ¿ok? Y significa un abismo oscuro, lugar de castigo, ¿ok? Ese es el significado de las palabras, tanto en griego como en latín. Abismo oscuro y lugar de castigo. Y esa palabra se encuentra solamente en la Biblia, se encuentra solamente aquí. El único que la usó fue Pedro, en su segunda carta. Dice, un abismo o lugar de castigo, y se encuentra solamente aquí esta palabra. 8 características del tártaro. 8 características del tártaro. Dice, es una prisión de ángeles, número 1. Número 2, localizado bajo la tierra. Número 3, un lugar de confinamiento para los ángeles antes del juicio. ¿Ok? Número 4, un lugar visitado por Cristo cuando descendió al infierno. ¿Ok? Número 5, un lugar de oscuridad. Número 6, lugar de fuego eterno. Número 7, lugar de castigo. ¿Okay? 8. La palabra es utilizada. Para esto que yo acabo de leer, todos tienen escrituras bíblicas al lado para comprobar lo que se está diciendo, para que no crean que esto es nada más y que simplemente hablando él y más nada. A cada cosa, a cada opinión que dio, le puso una escritura al lado, o dos, porque él siempre era de aquellas personas que decía que él no se atrevería nunca a afirmar o confirmar algo si no podía probarlo con al menos 2 o 3 escrituras, por aquello de que él creía en lo que dice la escritura, que dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos todo asunto ha de constar, por ejemplo, y por tanto él siempre, si iba a decir algo, para él apoyarse, no utilizaba nunca menos de 2 escrituras. Así es que vayan por ahí haciéndose una idea de quién era este señor. Entonces, como les dije, las 8 características del Tártaros, él las da aquí. Estábamos en las 7, leímos las 7. La primera, la 1, dice que es una prisión de ángeles, está en el verso 4, de aquí de 2 de Pedro, capítulo 2. Localizado bajo la tierra, verso 4. Un lugar de confinamiento para los ángeles antes del juicio, verso 4 de Apocalipsis 2, 20, del 11 al 15, y Judas 6. Característica número 4, un lugar visitado por Cristo cuando descendió al infierno, Salmos 16, 10 y 1 de Pedro 3, 19. Característica 5, un lugar de oscuridad, Judas 6, 7. Lugar de fuego eterno, es la número 6, eso está en Judas 7. La característica número 7, el lugar de castigo, Judas 7. Y la número 8 dice, la palabra es utilizada únicamente aquí, pero en las escrituras griegas, Tártaro era un lugar localizado en la tierra, más abajo que el infierno, donde estaban los titanes, supuestamente los primeros hijos de la tierra, aún más antiguos que los dioses griegos, oiga eso, que fueron aprisionados cuando perdieron la batalla contra Zeus. Fíjese este hombre, el conocimiento amplio y vasto que tenía. Para él tener estos conocimientos, llegó a adquirirlos para poder hablar con base de lo que estaba hablando, que es en este caso tratando de hacerle ver a la gente y hacerle ver la veracidad de que estos ángeles, de estos gigantes existieron y de su procedencia, que eran los ángeles caídos, al tener su relación sexual con las mujeres, las hijas de los hombres. Ok, entonces tenemos, los entregó, dice aquí, echándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces tenemos, para la palabra prisiones, hay aquí una palabra griega que él dice que se pronuncia seira, que es un cordel, lazo, cadena, únicamente aquí, ¿ok? A prisiones de oscuridad. Prisiones de oscuridad. ¿Ok? Dice que se pronuncia así. Lazo, cadena, o se traduce así. Únicamente aquí. Dice que está también únicamente aquí.
Podría significar literalmente cadenas por el griego en Judas 6. Por el griego en Judas 6. Es desmos, atadura, engrille, encabestre, aprisionamiento. Traducido atar en Lucas 8:29, traducido ligadura en Marcos 7:35, atado en Lucas 13:16 y prisiones en Judas 6. Es utilizado solamente 2 veces. Ser atado por Satanás con una enfermedad. Los ángeles pueden ser atados literalmente por cadenas y aprisionados. Vea Apocalipsis 9, 1 y 2, 14, 20 del 1 al 3 y verso 7 y el verso 10. Y con sus respectivas notas. Para hablar, todas estas notas que acabo, todos estos versos que acabo de dar ahora son para hablar y apoyar esta enseñanza de que los ángeles pueden, aunque sean espirituales, pueden y también son aprisionados y encadenados y amarrados con cadenas. También no sean las cadenas como las que nosotros conocemos, pero a los efectos del fin para el que se usan es lo mismo, solo que son espirituales y tienen estos nombres, proceden de estas palabras originales del griego. Dice entonces aquí: prisiones de oscuridad. Judas 6 lee bajo oscuridad. En el griego, sofosesusado. No, perdón, eso fue un error mío de lectura. Es que tiene algunas cosas tan juntas. Dice, en griego, sofo, Z-O-P-H-O. Sofo, que significa algo literal, que no es espiritual, dice aquí. Bajo oscuridad. La frase del Judas, en el libro de la carta de Judas, que los encerró bajo oscuridad, en el verso 6 o 7 de Judas, dice que el griego es sofo, o sofos es usado aquí. Pedro usa la palabra sofo para hablar de eso. Y dice aquí que lleva la idea de que es literal, no espiritual. Ya estuvimos entonces en esa nota. Y vamos a ver ahora las notas en Judas 6:7. Estamos aquí al ladito. Las notas de Judas 6:7. Vamos a leerlas. Las notas de Judas 6:7. Dice, vamos a leer las escrituras primero y después vamos a ir por ellas otra vez, despacito, y con la ayuda de las notas y los comentarios, para que se pueda entender claramente y se pueda tener una mejor idea de lo que se trata de enseñar, que es la realidad de que estos seres existieron y su procedencia, repito. Verso 6 de Judas y verso 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Ahora vamos a ir desglosando las notas de estos 2 versículos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. A ver dónde está la nota que yo quiero ver. Aquí está. Tereo. Dice, a los ángeles que no guardaron. La frase no guardaron. Dice que viene del griego tereo. Lo mismo que preservados en el verso 1. Los ángeles no conservaron su primer estado. Oiga bien lo que la explicación está. Oigan bien esto. Dice, los ángeles no conservaron su primer estado, griego, su propio principado. O sea que los ángeles al venir a tener relaciones sexuales con las mujeres se rebajaron, se salieron de su dignidad espiritual, de eso que los hacía diferentes, que tenían que mantenerse allí. Debieron mantenerse allí, pero como ya estaban revelados y surgió la idea de un plan para el derrocamiento de Dios y especialmente para evitar la llegada del Mesías o la simiente de la mujer,
que era Cristo el Señor, pues basados en ese plan descabellado, fue que se decidió, según estos comentarios, que los ángeles, esto sería un plan satánico directamente, que los ángeles estos tuvieran relaciones, se materializaran de alguna manera y llegaran a tener relaciones sexuales con estas mujeres para engendrarles hijos. ¿Okay? Y el plan era hacerlo con toda la raza, llegar al punto en que la raza entera fuera una mezcla. Porque como Cristo, Dios no admite mezclas y a Dios aborrece las mezclas. Entonces, si toda la raza lograban ellos mezclarla, entonces no había nadie a quien venir a salvar. No podía venir Cristo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa idea? Según el estudio de estos comentarios, viene de cuando Dios le dice a la serpiente, allá en Génesis 3, que la simiente de la mujer vendría y le aplastaría la cabeza. Entonces, basada en esa promesa de Dios, trataron el enemigo, según estos comentarios, repito, trató por todos los medios de hacer imposible la venida o el regreso o la llegada de la simiente de la mujer. Porque todo es según las leyes de Dios. Todo viene y todo procede según su propia especie. Todo se da y brota según su propia especie. Entonces, si hubiera habido, si toda la raza, en vez de haber sido salvos Noé y su familia, si Noé también hubiera caído en esa mezcla, estuviéramos en tremenda situación nosotros. Vaya, ¿para qué les voy a contar? Imagínense que ustedes por donde quiera que estuvieran caminando, tuvieran que esconderse cada vez que viera uno que viene por encima de una farmacia Walgreens y sube, que mide como 4 pisos de alto, y usted tuviera que esconderse. Imagínese usted todas estas cosas que tuvieran poder, si Noé y su familia no hubieran sido preservados con el pedigrí adámico puro. ¿Okay? La raza humana hubieran sido humanos 100% como fueron encontrados. Fueron 8. Pero imagínense, esto es lo que quería decirle, por causa del nombre el número de gente. A causa del número de gentes que fueron salvos, que fueron 8. ¿Entre qué? Ponle que hubieran habido, como dice este señor, dice, póngale que más o menos hubieran habido 500 millones de gente en la tierra en ese tiempo. Que solo 8 personas fueran salvas. Hombre, todo el resto de la raza estaba mezclado, según ese comentario de estos estudios, de estas enseñanzas, que dicen que el origen de este plan era destruir la esperanza de la raza, mezclar a toda la raza para que Cristo no viniera. Por tanto, no habría habido derrota para Satanás. Me imagino que eso, como plan, pues tiene sentido. ¿Tiene algún sentido? ¿Hace sentido? ¿Tiene sentido que Satanás hubiera decidido hacer tal cosa? ¿Ok? Y tuvo un éxito casi rotundo. Si fue así, tuvo un éxito casi rotundo. 8 personas nada más de millones de gente. ¡Wow! Está tremendo eso. Pero bueno, seguimos. Entonces estábamos leyendo aquí abajo. Dice que los ángeles no guardaron su dignidad. Dice, los ángeles no conservaron su primer estado. Del griego, su propio principado. Ellos eran de alguna manera de otro tipo de categoría que no admitía. No que no fuera posible, sino que no se permitía, no se esperaba, no se acostumbraban, no estaban supuestos ellos a hacer lo que hicieron, a salirse de su realm, de su ambiente espiritual, para venir aquí a hacer lo que hicieron con las mujeres. ¿Okay? No estaban supuestos. Y esto les costó, como vamos a ver aquí en las notas estas. Les costó porque dice, como dije ahorita y leí, dice ahí que estos ángeles están caídos como los otros, pero estos están presos. Mientras los otros andan por ahí con Satanás. Estos están presos ahorita mismo. Ahora mismo estos están presos por esto que cometieron, todo este pecado. Imagínense entonces, si es cierto que lo hicieron con la idea de evitar que Cristo viniera, imagínense la situación. Imagínense, por eso es que están presos, por haber tratado de hacer semejante cosa. Dice, el griego no guardaron su propio principado, no se mantuvieron en su propio reino y en su estado original, sino que lo dejaron para ingresar al reino humano
y casarse con las hijas de los hombres en su intento de terminar, ¿ve?, con la raza adámica o adánica, e impedir que la simiente de la mujer viniera al mundo para derrotarlos. Génesis 6, 1, 4, sus notas, y 2 de Pedro 2, 4, notas que ya las leímos en el video anterior y en este ya también. Se indica aquí que los ángeles, como Sodoma y Gomorra, vinieron de manera contraria a la naturaleza y cometieron fornicación. Versos 6 y 7. ¿Ok? Dice aquí, los ángeles que no guardaron su dignidad, verso 6 del Judas, sino que abandonaron su propia morada. La palabra morada, vamos a ver qué dice. La palabra morada en griego es oiketerion. Esa es la palabra griega donde procede la palabra morada o habitación. ¿Ok? Habitación, aquí lo dice. Se utiliza únicamente una vez más y para designar al cuerpo resucitado por el que esperan los creyentes. Y esto está en 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 2. Este comentario, la misma palabra oiketerion griega, es la que usa Pablo en 2 de Corintios 5, 2 para hablar de los cuerpos resucitados que esperamos, o los cuerpos que esperamos nosotros para ser habitados. Vamos a leerla. Ok, 2 de Corintios. 2 de Corintios 2. 5, mejor dicho. 2 de Corintios 5, 2 dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esa habitación celestial, que esa frase que menciona Pablo ahí, que Pablo utiliza, esa frase se traduce de la palabra griega oiketerion. Entonces dice aquí que se utiliza esta palabra únicamente una vez más y para designar al cuerpo resucitado por el que esperan los creyentes, 2 de Corintios 5:2. Los ángeles dejaron sus propias moradas para invadir la esfera humana y su forma de vida y usurpar los derechos y prerrogativas de los seres humanos. ¿Ok? Verso 7, Génesis 6, 1 a 4 y notas en 2 de Pedro 2, 4 también con sus notas. Dice que a esos ángeles que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, debido a este pecado especial de fornicación. Verso 7, los ángeles están en el infierno, encadenados hasta el día del juicio del gran trono blanco. ¿Okay? Apocalipsis 20, 11 al 15, y 2 de Pedro otra vez, 2, 4, y sus notas. ¿Ok? En prisiones eternas los ha guardado para el juicio del gran día. Verso 7 de Judas dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿ok? Esta frase, la misma manera que aquellos, dice aquí, ¿ok? Está hablando que Sodoma y Gomorra pecaron de la misma manera que lo hicieron los ángeles caídos. El pecado de los ángeles caídos fue antes de Sodoma y Gomorra, ¿ok? Y dice que Sodoma y Gomorra pecaron de la misma manera que aquellos, dice aquí, verso 7 de Judas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, que los ángeles caídos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero entonces, en esta frase, de la misma manera que aquellos, tenemos una nota también que dice, así como lo hicieron estos ángeles. Esto quiere decir Sodoma y Gomorra, quienes, así como los ángeles, se entregaron a sí mismas a fornicación y fueron en pos de vicios contra la naturaleza, se pusieron como ejemplos del castigo eterno. Versos 6 y 7. El pecado de Sodoma y Gomorra fue el de sodomía, vivir de manera contraria a la naturaleza. Génesis 19. El pecado de estos ángeles también fue vivir de manera contraria a la naturaleza. ¿Ok? Vivir con las hijas de los hombres para producir las razas de gigantes que describe la Biblia. Génesis 6, 1 a 4 y sus notas. Tanto hombres como ángeles traspasaron los límites sexuales que Dios les había establecido. ¿Ok? Dice entonces aquí, dice que de la misma manera que aquellos, hablando de genes de Sodoma y Gomorra, con respecto a cometer el mismo pecado que los ángeles, habiendo fornicado, y en esta palabra fornicado hay otra nota, que dice, aquí fornicación se utiliza para indicar homosexualidad, perversiones sexuales. ¿Ok?
Así que entonces dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, estos vicios, la palabra para vicios es del griego heteros, otro de una clase diferente, hombres con hombres y ángeles con mujeres. Todos viven de manera contraria a la naturaleza. También se refiere a las mujeres con mujeres, en Romanos 1, del 24 al 32. Dice, habiendo ido en pos de vicios contra la naturaleza, dice el verso 7, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Dice, se han convertido en ejemplo de sufrimientos, de la venganza de Dios, en el fuego eternos. ¿Ok? Entonces, vamos a parar aquí, para entonces en el próximo video de esto, podamos continuar en las notas, en la prueba número 6, ¿ok? Con respecto a decir, para que atestigua y prueba de que los hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6 y las 3 veces que se mencionan en el libro de Job eran ángeles caídos. ¿Okay? Porque eso es el tema de hoy. Pruebas que los hijos de Dios eran ángeles. Entonces, en esta posición nos vamos a quedar hasta la próxima vez que hagamos el próximo video. Toda la gloria y toda la honra y todo el honor es para Cristo el Señor. Recuerden, nos vamos a quedar, leímos, yo les dije al principio que estas pruebas sumaban, según puedo ver, unas 8. Y nos quedamos para leer la próxima vez las 6, y si Dios quiere también las 7 y las 8, y terminar ahí con el estudio y con el comentario y todas las pruebas necesarias a mi opinión, para estar seguros de que la existencia de los ángeles, de los gigantes, era una realidad, y su procedencia también, procediendo pues como se ha venido tratando de explicar y se ha explicado, de los ángeles caídos. Fueron la descendencia y el fruto de la unión de los ángeles caídos materializados con las hijas de los hombres. Por eso que se les llama a ellos hijos de Dios. Y para así distanciarlos y separarlos, por la misma razón, las mujeres son hijas de los hombres. Ellos hijos de Dios y ellas hijas de los hombres. Entonces, será hasta la próxima. Quiero agradecer una vez más el tiempo dispensado, y pues mantengan en mente siempre que esto es un comentario más, ¿ok? Y por las escrituras y por las cosas que se han dicho y las pruebas que se han dado aquí, pues analicen y vean si ustedes creen que pueda ser aceptable, que pueda ser enseñado, o que se pueda comentar llegado el tema, llegado el momento, se puedan usar estas notas y estos conocimientos adquiridos aquí, se puedan usar como parte de una conversación, ¿ok? Porque es siempre con la idea, como hice yo ahorita y se los dije, con la idea en mente de dejar claro que esto no es necesario, y conocer esto no es necesario para ser salvo. Para ser salvo necesitas reconocer tu pecado, reconocerte pecador, arrepentirte, pedirle perdón a Dios y mostrarle a Dios que estás arrepentido, para que lleguen a tu vida, como dice el apóstol Pedro en un lado, como es que dice él, tiempos de refrigerio, ¿ok? Y el Señor envíe a Jesucristo en su tiempo. Eso está en el libro de los Hechos. Entonces, eso es lo necesario, reconocer nuestro pecado, nuestra necesidad de Cristo el Señor, que nos amó hasta el punto de dar su vida por todos nosotros en la cruz como lo hizo. Si los gigantes es fácil comprobar su procedencia, ¿cómo no debemos nosotros entonces pensar en la realidad de que Cristo vino a dar su vida por nosotros y que necesitamos acercarnos a Dios para ser perdonados, limpiados, para tener esperanza de vida eterna? Porque si hay, siempre digo esto, si hay premio, o el premio de la obediencia es la vida eterna junto al Señor, entonces tiene que haber castigo para la desobediencia, lo cual es todo lo contrario. Eternidad ausentes del Señor. Ay,
Madre Dios. Eso va a ser terrible, estar por la eternidad en la ausencia, ausente de la presencia del Señor. Dios nos guarde, Dios nos guarde. Yo le doy gracias al Señor por Cristo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Será hasta la próxima.